En 1881, la Asociación de Directores de Escena de Francia publica el ensayo El naturalismo en el teatro, del parisino Émile Zola. En él, Zola critica el teatro de su época, pareciéndole artificial y fabricado. Aboga por un acercamiento al arte a través de la ciencia, describiendo el proceso creativo como laboratorio. Para ello, apuesta por la observación de la realidad, desgranando esta para dejar al descubierto su lógica y la psicología de los personajes. Sustituye lo grandilocuente y exagerado por personajes de carne y hueso, profundos, complejos y humanos, con conflictos reales y crudos. Todo esto apoyado por escenografías y vestuarios igualmente realistas. Para Zola, esta era la evolución natural del teatro, que también puso en práctica en la literatura. ¿Os resulta familiar este concepto? Hola, soy Aitor Gibello y hoy vamos a hablar de teatro. Nacer en 1863 en Rusia significaba nacer en un país eminentemente agrícola. 36 de los 42 millones de ciudadanos rusos trabajaban en el campo. Aunque las reformas liberales del zar Alejandro II y la modernización de la industria pretendían acabar con el vasallaje y la servidumbre medievales, la realidad era que el país estaba atrasado. San Petersburgo era la capital imperial, algo más moderna y europeizada, mientras Moscú era una ciudad tradicional, eso sí, con una floreciente industria textil, aunque ello no impedía que la pobreza abarrotase sus calles. Este no es el caso de nuestro protagonista, que nace en Moscú el 17 de enero en la familia Alexiev, magnates del textil y amantes de las artes. El nombre que le dieron fue Konstantin Sergeyevich Alexiev, y es que el apellido Stanislavski fue un seudónimo que eligió tiempo después. Creció en estrecho contacto con el mundo de las artes, rodeado de personalidades de la época y grandes mecenas. Ya de niño, organizaba pequeños vodevils muy celebrados por su familia y amigos, u operetas cómicas que mezclaban sus dos grandes pasiones, el teatro y la música. De hecho, Rusia era un referente mundial en la música, con artistas como Tchaikovsky. Con tan solo 14 años, construyó una sala de representaciones en su propia casa, donde él y sus hermanos hacían funciones privadas bajo el nombre de Círculo Alexiev, cosechando un éxito considerable. Esto me lleva a la siguiente digresión. ¿Hasta qué punto influye el entorno para el desarrollo de una persona creativa? Stanislavski demostró con el tiempo ser una persona excepcional que desafió el status quo de su época, un investigador en continuo cambio, con una curiosidad brillante. Pero, ¿y si su entorno no hubiera sido tan favorable? Simplemente quiero sembrar la semilla de una pregunta que quizá pueda florecer en un futuro vídeo. ¿El artista nace o se hace? Si te interesa que investigue al respecto, déjame un comentario más abajo. Continuemos. Durante un tiempo formó parte de la compañía semiprofesional del Teatro Mikhailovsky, o Teatro Mali, como se le conocía. Un lugar que gracias al famoso actor Mikhail Shchepkin ya exploraba las ideas naturalistas que fascinaron al joven Stanislavski. Aún era un joven algo tímido e ingenuo, según sus propias palabras.
Solía encontrarse a menudo enfrascado en sus pensamientos y adolecía de las habilidades sociales necesarias para destacar en el mundo de los artistas. Se consideraba un actor mediocre y afirmaba que solo imitaba a los actores que admiraba. Sin embargo, su gran capacidad de observación y sensibilidad le permitían comprender desde fuera lo que pasaba sobre el escenario. Así nacen sus famosos cuadernos, donde con tan solo 14 años empezaría a anotar todas sus observaciones y dudas hasta su muerte, y que sería la base para sus dos grandes libros, Mi vida en el arte, de 1925, y El trabajo del actor sobre sí mismo, de 1938, este último publicado post-mortem e incompleto. En 1885 se inscribe en la Escuela de Teatro de Moscú, que pronto abandonará decepcionado por sus métodos anticuados. 3 años después viajaría para conocer el Conservatorio de París y sus métodos de actuación. Dicen que allí conoció a un actor polaco retirado llamado Stanislavski, nombre que adoptaría nuestro protagonista para separarse de su apellido real y así poder investigar sin miedo a salpicar a su familia. Ese mismo año, en una representación benéfica, conocerá a la que será su esposa, María Petrovna Perevoschikova, un pilar fundamental durante toda su vida y que se convertiría en una aclamada actriz. De nuevo en Moscú, invirtió su patrimonio para cofundar y dirigir la Sociedad de Artes y Letras, compañía itinerante donde podría trabajar con actores y directores de gran talento, muchos de ellos formados en el Teatro Mali. Allí pudo seguir desarrollando su técnica, despegándose de los antiguos métodos y basándose en la observación de la vida real, poniendo en escena obras de autores como Molière o Alexander Pushkin. Ganaría una valiosísima experiencia como actor y director. De este periodo cabe destacar la compañía alemana llamada los Meininger, de la cual Stanislavski no se perdería ni un solo espectáculo, ya que traían a Moscú ideas innovadoras sobre la producción teatral. La Sociedad de Artes y Letras llegó a gozar de una gran reputación, pero Stanislavski soñaba con tener una compañía profesional con un espacio propio. Es así como en 1897 conoce a Vladimir Nemirovich Danchenko, compañero director de otra de las escuelas nacionales de interpretación. Era una persona culta, refinada y cosmopolita. Autor de varias obras de éxito, enseguida fascinó al joven Stanislavski. Se cuenta que en su primer encuentro estuvieron 18 horas seguidas debatiendo sobre los problemas del teatro ruso actual. Este sería el germen del Teatro del Arte de Moscú, que debía ser un teatro popular con precios asequibles y garantizar las mejores condiciones posibles, tanto mentales como físicas, para sus actores. Stanislavski propuso ocuparse de la forma, mientras Nemirovich Danchenko se encargaría del contenido. De aquellas fructíferas reuniones entre ambos, también nacería la Reforma Teatral Rusa de 1900, una suerte de declaración de intenciones para buscar la verdad en el escenario. En palabras de Stanislavski, nuestro programa era revolucionario. Nos rebelamos contra el antiguo estilo interpretativo, la afectación y el falso patetismo, contra la declamación y la exageración bohemia, contra el erróneo convencionalismo en la puesta en escena y los decorados, contra el Star System que arruina el conjunto y la mediocridad del repertorio. El proyecto arrancó bien, con la obra El zar Fyodor Ivanovich del autor Alexei Tolstoy, que satisfizo al público. Pero este no sería tan benevolente en el futuro, dando tibias acogidas a los siguientes espectáculos y perdiendo paulatinamente el interés.
Esto, sumado a problemas con la censura, llevaron al Teatro de Arte de Moscú a una situación desesperada. Fue una propuesta de Nemirovich Danchenko la que daría solución al problema. Este propuso montar una obra que había pasado sin pena ni gloria en su estreno, La Gaviota de Chejov. Aunque al principio Stanislavski alegaba no comprender demasiado bien el texto, accedió a montarla, reservándose para sí uno de los papeles principales, el del escritor Boris Trigorin. Estrenada el 17 de diciembre de 1898, fue un gran éxito. Stanislavski sorprendió con una propuesta original que oscilaba entre el naturalismo y la poética de las acciones, sorprendiendo y cautivando al público. Esto no fue casualidad, ya que se tomaron más de 80 horas de ensayo, una cifra inusualmente alta para la época, y 3 ensayos generales, toda una declaración de intenciones sobre su ética del trabajo. Tal fue su éxito que una gaviota pasaría a ser el símbolo del Teatro de Arte de Moscú. A raíz de esta nacería el concepto del subtexto, que seguiría explorando en el futuro. Otras producciones que se llevaron a escena en el Teatro de Arte de Moscú incluían textos de Shakespeare, Ibsen, Chejov, Turgenev, Tolstói, Molière, Goldoni, Hauptmann, Gogol, Maeterlinck y Gorki. Este último escribió obras expresamente para ellos, donde seguiría explorando y desarrollando su técnica como actor y director. Aún así, surgirían algunas discrepancias entre él y Nemirovich Danchenko. Este alegaba que Stanislavski no respetaba los textos originales. Incluso parece que Chejov llegó a quejarse al respecto. A modo de curiosidad, os diré que he encontrado cierta información que asegura que Nemirovich Danchenko sospechaba de una posible dislexia en Stanislavski, aunque solo lo tomaré como eso, un rumor. Y es que, como se puede leer en su libro Mi vida en el arte, sentía una gran inseguridad sobre el escenario. Quizá llevado por su perfeccionismo, pensaba que su trabajo y el de sus compañeros carecía de la honestidad necesaria para alcanzar sus ideales. Y es que era imposible que, tras la repetición de una función día tras día, se conservase esa verdad que tanto perseguía. Esto me lleva a reflexionar sobre las sensaciones que tiene un actor sobre el escenario, que expuesto y emocionalmente disponible puede tergiversar la realidad, dando más importancia a sus propios sentimientos que a la experiencia fidedigna de la audiencia. Lo cierto es que tanto el público como muchos colegas de profesión alababan su desempeño sobre las tablas, siendo considerado un gran actor. «1905 es un año importante para Rusia. La revolución de ese mismo año trajo consigo una gran inestabilidad. Quizá os suene el motín del acorazado Potemkin, acontecimiento que relataría Eisenstein en su película de 1925. Aunque sentaría las bases para la gran revolución de 1917, la sensación general era de haber fracasado. Esto, unido a la muerte de Chejov un año antes y el suicidio de un amigo y patrono del Teatro de las Artes de Moscú, llevaría a Stanislavski a una época oscura, que, agotado por el doble trabajo de actuar y montar, y seguramente también a causa de sus inseguridades, decide tomarse un año sabático en el que visitaría Finlandia e Italia, donde pondría en orden sus cuadernos. Quizá inspirado por los grandes actores y actrices italianos que pudo conocer allí, observando la facilidad con la que se desenvolvían,
empezaría a dar forma a su sistema, subiendo la apuesta en cuanto a la implicación emocional de los intérpretes con sus personajes, desarrollando ejercicios de relajación y sustitución emocional, ahondando en la psicología del personaje, fusionándola con la del actor. Puso a prueba sus descubrimientos en 2 nuevos espectáculos del Teatro de las Artes de Moscú: Un mes en el campo, en 1909, y Hamlet, en 1911, que, aunque demuestran ser obras solventes, sus nuevos métodos son vistos con recelo por los miembros de la profesión. Se cuenta como anécdota que reunió a los miembros del Teatro de Arte de Moscú. «He descubierto los principios del arte», les dijo, a lo que ellos respondieron: «No, no lo has hecho». Frente a esta oposición, encabezada por Nemirovich Danchenko y secundada por los actores y actrices más veteranos que se resistían a seguir formándose, Stanislavski se siente apartado y marginado. Esto no impide que en 1911, seguramente para impedir su marcha, el sistema es declarado como el método de trabajo oficial del Teatro de Arte de Moscú. Buscando una salida y convencido de que sus métodos necesitaban de mentes jóvenes y curiosas, decide colaborar con el First Studio, un espacio experimental abierto a la innovación, donde lograría influir en los que se convertirían en los grandes actores rusos internacionales, como Mikhail Chekhov y Richard Boleslavsky. La relación con Nemirovich Danchenko seguía deteriorándose. Este gozaba de gran prestigio y había escalado socialmente, especialmente desde que entró a formar parte del Partido Comunista. Otro rumor cuenta como en un ensayo de vestuario le arrebató un personaje protagonista a Stanislavski, alegando que no había sido capaz de traerlo a la vida, siendo este gesto una gran humillación para él. En 1917 estalla la Guerra Civil Rusa, que se llevaría más de 7 millones de almas. Los bandos enfrentados serían, por un lado, el Ejército Rojo, liderados por León Trotsky, que encabezaba la lucha socialista, y por el otro el Ejército Blanco, una coalición de fuerzas conservadoras. Los vencedores serían los bolcheviques del Ejército Rojo, que llevaría a la formación de la URSS en diciembre de 1922. Persiguieron y ejecutaron a miles de disidentes y opositores y señalaron al Teatro de Arte de Moscú como una institución de la época pasada. Quizá motivados por esto, en ese mismo 1922 iniciaron una gira que les llevaría a París y a Estados Unidos, donde sus representaciones en general y Stanislavski en particular despertaron auténtica fascinación. Nunca se había planteado seriamente escribir un libro o novela pedagógica, como él la llamaba, pero animado por el interés de editores americanos y apoyado por su amigo Gorky, escribiría Mi vida en el arte, publicada en 1925, curiosamente, editada antes en inglés que en ruso. Este viaje a Estados Unidos sería el embrión para el famoso método Stanislavski, una suerte de remedio a la americana de su mutable sistema. Fue su discípulo, Richard Boleslavsky, el que, con su permiso y ayudado por María Uspenskaya, pondría en manos de Lee Strasberg, entre otros, los conocimientos de su maestro. No me quiero detener demasiado en este tema, pues creo que merece su propio vídeo. Pero a modo de cliffhanger, supongo que se llamaría algo así como Stanislavski nunca tuvo un método, o Lee Strasberg
el Stanislavski de Hacendado. A su regreso, se hace cargo en solitario de la dirección del Teatro de Arte de Moscú, ya que Nemirovich Danchenko se encuentra en una gira que durará varios años, aunque no gozaría de libertad plena, ya que la nueva situación política le obliga a adaptar sus montajes a los moldes soviéticos. Esto no le impidió trasladar su sistema a una nueva generación de jóvenes actores y actrices. Durante la función conmemorativa del 30 aniversario del Teatro de Arte de Moscú, sufrirá un ataque cardíaco en pleno escenario. Su salud se verá gravemente mermada, lo que le obligaría a poner fin a su carrera como actor. Pasaría los siguientes años en Francia y Alemania, centrándose en dar forma a su libro, espoleado por los equívocos que existían sobre su sistema. Originalmente iba a constar de dos partes, la primera dedicada a la preparación del actor y la segunda enfocada a la creación del personaje. Por desgracia, solo llegaría a terminar la primera, lo que se tradujo en El trabajo del actor sobre sí mismo, publicada un año después de su muerte. Para la segunda parte, los distintos editores hicieron revisiones de sus notas, dando como resultado El trabajo del actor sobre su papel y Un actor se separa. Pasaría los últimos años de su vida dedicado a la pedagogía, elaborando un curso de 4 años que no podría haber terminado, con jóvenes actores y actrices que no terminaban de plegarse completamente a su sistema, creando diferentes estudios, poniendo a prueba sus ideas y en constante evolución, hasta el día que la muerte le atrapa, el 7 de agosto de 1938. El legado de Stanislavski es incuestionable. No en vano, de entre todos los maestros del teatro que admiro, le elegí a él para dar comienzo a esta serie de biografías. Y es que su nombre es reconocido incluso entre los legos en materia teatral. Sí es cierto que parte de esta popularidad viene dada de la apropiación que hizo de su nombre el Actors Studio, sobre todo a partir de los años 50 en Estados Unidos, también lo es que la mayoría de neófitos que quiera iniciarse en teoría teatral lo hará a partir del trabajo del actor sobre sí mismo. Sumergirse en las enseñanzas de Stanislavski es nadar por un océano en continuo cambio. Si bien ciertos preceptos se mantuvieron inalterables, como la obsesión por encontrar la verdad, no tuvo ningún problema en desestimar sus hallazgos cuando los sentía insuficientes. Paulatinamente y a través de los años, sus ideas mutaron de la sustitución emocional y la psicología del personaje hacia un teatro más centrado en las acciones físicas y el ritmo interpretativo, a diferencia de la maquinaria estadounidense que se estancó en su propia simplificación, colonizando medio mundo con ella. Grandes teóricos, con métodos muy diferentes y en algunos casos hasta opuestos a su sistema, dejarían huella con sus investigaciones en las décadas siguientes, como por ejemplo Michael Chekhov, Bertolt Brecht, Meyerhold o Jerzy Grotowski, entre otros. Aún así, el nombre de Stanislavski resuena con una fuerza especial en la cultura popular, y aunque no fue el primer ni el último genio que este arte nos ha dado, sí que se mantiene como el abanderado de un movimiento, el del naturalismo, del que el mainstream de nuestros tiempos se niega a desprenderse. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que hayáis aprendido algún dato. Si alguien quiere conocer algún dato que me ha faltado, que han sido muchos, porque ha sido un resumen muy resumido,
me lo puede comentar, encantado de compartir, me parece súper bonito poder compartir. Y os recordaros que si os gusta el contenido y os apetece que siga haciendo estos pequeños trabajillos de investigación, pues podéis dejar un like y un me gusta y espero que nos veamos pronto en otra biografía o continuando la serie de El espacio en el teatro. Así que recordad, actúo, luego existo.